nacional, sino a nivel mundial, y todo lo que hay con esta conmemoración es parte de lo que queremos abordar, y además con buenas noticias para aquellas personas que requieren de terapia. Desde APROFA nos acompaña Marcela González, la directora técnica precisamente de este centro. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marcela. Y también nos acompaña Francisca Sea Gutiérrez, psicóloga de APROFA aquí en Concepción, quienes nos vienen a hablar y sobre todo a comentar respecto de este mes de la prevención del suicidio, donde vemos que hay un cambio, cierto, de estación, pero este cambio de estación también genera muchas, las personas transitan por muchas emociones, cierto, y se generan muchos suicidios. En respecto de en este contexto, ¿cómo ustedes lo están visualizando desde la región del Biobío y sobre todo considerando que ya llegó la primavera y, como lo comentaba, pasa que hay momentos de cierta tránsito de emociones que afectan a las personas? Marcela. Bueno, principalmente nosotras vemos una gran necesidad. Por lo mismo hemos puesto todas nuestras energías para que la salud mental también sea mucho más accesible. Lamentablemente, a veces el acceso a atenciones de forma inmediata generan barreras, hay listas de espera o las horas no son tan fluidas como uno lo desearía. Por lo mismo, como institución, como APROFA, pensando en la salud integral de las personas, pusimos todas nuestras energías para ya tener válido nuestro bono de FONASA. Esto significa que la atención de salud mental tiene un copago de 13.200 pesos que cancela la persona que va a tener este servicio y lo paga inmediatamente en el centro con su huella digital. Entonces, una forma de hacerlo más accesible y de tenerlo en la palestra es facilitando también el acceso monetario para quien lo necesite. Sí, porque entendemos que el tema de salud mental, hay brechas respecto también a lo económico, y Francisca, respecto a lo que significa poder estar en terapia, y acá yo creo que es súper necesario también hablar esto, no solamente cuando estamos en problemas, verlo de una manera natural en nuestra vida, cuando lo estamos pasando bien, no solamente cuando estamos en algún momento ya de a lo mejor un cambio personal, cambio de casa, de pareja, laboral, que muchas veces en las crisis las personas optan por acercarse a terapias. Lo relevante de la terapia es la vida. Y lo transversal que es esto, y sobre todo pensando cuando no tratamos a tiempo y no llegamos a tiempo y perdemos a un ser querido debido al suicidio. Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar es importante hacerse cargo siempre de la salud mental, en este caso, porque como sociedad siempre se le ha dado énfasis a hacernos cargos como de la salud, quizás desde el área médica, o otras instancias de la salud, pero la salud mental es algo que recién ahora se empieza a visualizar un poco más la importancia de esta. Por tanto, así como vamos al médico, como nos hacemos un chequeo, también sería importante siempre estar pendiente de cómo nos estamos sintiendo y ir a donde un profesional. Y como decías tú también, no necesariamente tenemos que llegar a esta instancia de ir a un profesional o buscar atención psicológica solamente en la crisis, en una crisis de salud mental o en una ideación suicida o estar cercano a ello, por así decirlo, pero sí que es mucho más relevante cuando hay una crisis de salud mental acercarse a profesionales de la salud mental, ya sea psicólogos, psiquiatras, etc. Marcela, estamos en una sociedad actualmente en la cual existen diversos factores que afectan la salud mental de las personas, la desigualdad, la violencia, la crisis de seguridad también que vivimos, los desafíos globales en cuanto a temas medioambientales. O sea, son factores que afectan la salud mental y que sin duda muchas veces quizás no los manejamos de la manera más adecuada. ¿Por qué es tan importante que podamos conversar, generar estas conversaciones, ¿cierto?, para prevenir situaciones que no desemboquen en un suicidio? Bueno, cuando ya comprendemos que la salud mental es parte de un todo, que no somos solo seres divididos como cuerpo y aparte de nuestras mentes, que todo nos puede afectar de diferentes formas, como muy bien lo mencionaba, somos un todo. La salud mental es súper relevante y por lo mismo conversarlo, tener redes de apoyo, generar instancias de diálogo son tan buenas y positivas para todos. El hecho de saber que puedo contar con otras personas y que un entorno también me puede ayudar, facilita que podamos conversar y tener una salud mental mucho más sana.
Por lo mismo, la salud integral conlleva también hablarlo, y también la educación sexual integral influye para que concienticemos sobre la sexualidad y la salud mental, que van tan bien de la mano. Todo lo que hay con el suicidio y bueno, y disculpa, las campañas desde el Ministerio de Salud, precisamente el asterisco 4141, que esta línea de prevención precisamente gratuita se puede realizar desde celulares, de lunes a domingo, las 24 horas del día, y las personas que estén enfrentando una situación de emergencia en esta crisis de salud mental con una ideación de suicidio, pueden contactarse con un psicólogo y acercarse a esto. Insisto en esto de no llegar a esta situación de crisis. Lo relevante también de focalizarnos en esta sociedad donde, lamentablemente, si buscamos en Google suicidio, vamos a ver la nota del Costanera Center, vamos a ver situaciones del metro y lo que esta vida ajetreada nos bombardea de una u otra forma. Y en esta época del año es donde más se ve, pero esto no solamente durante septiembre. Es en distintas épocas, celebraciones, todo lo que hay también que nos avanza, o sea, que nos falta por avanzar como sociedad, el apoyo, la contención, de mirar al otro y decir, oye, ¿estás bien? Y que el otro no tenga miedo de decir, ¿sabes que no estoy bien? Porque muchas veces esa careta de decir que estamos bien y escondemos todo eso y a la larga es peor. Claro. Como decía Marcela, es súper importante primero hablarlo, porque igual existen muchos mitos relacionados como al suicidio, a esta temática, porque en general hablar de la muerte y sobre todo del suicidio es difícil. No es como tan bien recibido tampoco como tema de conversación entre amigos, familias, etcétera, pero también por las creencias de que a veces por hablar de estas cosas como que pudiésemos incentivar al otro a suicidarse, así como no, si hablamos de esto, quizás la persona va a querer suicidarse más, pero al contrario, si ampliamos estas instancias donde podamos conversar de esto, finalmente igual generamos un espacio mucho más ameno para aquellos que están ideando o están pensando en esto, para que puedan recibir, para que se puedan expresar de una manera más libre, porque generalmente cuando una persona está bajo estas ideaciones, etcétera, suele aislarse más. Entonces, y también por temor a los estigmas asociados a la salud mental en general y en este tema que suele ser un poco incómodo hablar. Francisca, queremos hablarle también a todas estas personas que quizás están transitando situaciones familiares, que los pueden quizás pueden desencadenar, ¿cierto?, estas ideaciones. Queremos hablarte a ti, que si estás pasando por momentos de dolor, si tú consideras que no das más y hay una situación que puede desencadenar algo mucho mayor o peor, queremos que Francisca nos puedas dar y también le puedas hablar a esas personas que quizás no están viendo, que están quizás aisladas, ¿cierto? Y que muchas veces están pensando que la vida no hay motivo para seguir viviendo, no hay salida. Claro. Bueno, yo creo que el mensaje va no solamente a las personas que están ideando o sienten que ya no puede, o que la vida ya no puede ser vivida, porque a veces no solamente está la intención de quitarse la vida, sino que es de acabar con el dolor que están sintiendo, porque no saben cómo tramitarlo. Entonces no es solamente el decir, oh, esta persona quiere acabar con su vida, sino que quiero dejar de pasarla mal finalmente. Y el mensaje es de que, si bien suena un poco simplista, hay opciones de que busquen a sus redes de apoyo, busquen instancias de salud mental, ya sea públicas, APROFA, por ejemplo, también, que ahora estamos teniendo esta instancia de FONASA, que busquen a sus seres queridos, que lo hablen, que puedan buscar ese apoyo, que no se queden callados. Y por otro lado, también un mensaje a las familias y seres queridos de estar atentos también a la salud mental del otro, de estar atentos a ciertas señales también de cuando la persona puede estar en crisis. Por ejemplo, estados depresivos, ansiosos, si tú ves que la persona está más aislada de lo normal, ya no suele disfrutar las cosas que solía hacer, quizá está más desahuciado, está más aislado. Todas esas son alarmas que tú pudieras decir, o incluso el hecho de verbalizarlo, porque también existen los mitos de que las personas dicen o verbalizan el querer morir y es como solamente una llamada de atención y que no lo van a concretar. Hay veces que puede ser así,
que puede ser realmente un llamado de ayuda, pero está comprobado que finalmente las ideaciones o los intentos de suicidio sí pueden desencadenar en un suicidio consumado. Entonces, no juzguemos a la gente de que está llamando la atención, sino que hagámonos cargo, apoyemos a aquellas personas y busquemos la instancia de salud pública y privada que existan. A veces escuchar nomás, Sí. tener esa compañía, el respeto que uno necesita también en los momentos complejos, y ahí desde APROFA también se comprometen con eso, en las diversas instancias y en las diversas aristas que ustedes abarcan, Marce, porque acá estamos focalizados en el área de la salud mental, pero ustedes también todo el tema de la salud reproductiva, un lugar donde tú llegas y te sientes tranquila, sin ser juzgada, respetada, respetado, respetade, respecto a todo lo que se vive también en temáticas tan sensibles, porque probablemente se den muchas situaciones que quizás la consulta con la matrona va a derivar quizás a la psicóloga. Sí. Suele bastante Van muy ocurrir. de la mano porque son temas súper sensibles, súper delicados, de lo íntimo, que de verdad da vergüenza hablarlo con otras personas y finalmente se terminan hablando con los especialistas, y que quizás acá la orientación va a ser muchas veces la matrona, pucha, quizás hay que realizar terapia por esta situación que viste en particular, alguna enfermedad, alguna situación de abuso, alguna transición también, que igual es súper necesario también el apoyo a toda la comunidad respecto a la cantidad de suicidios que hay precisamente con la comunidad LGBTQ+. Sí, uno va viendo también dentro de las atenciones cómo se genera una confianza, porque igualmente nosotras hablamos temas súper sensibles. Se va evaluando y se van saliendo heridas, se van conversando estas historias, y por lo mismo parte de nuestro rol como centro, como institución, es generar ese espacio de confianza, como dar el tiempo de conversar, generar una acogida y también brindarle la opción, si bien, por ejemplo, en mi caso, que soy matrona, yo no soy psicóloga, no tengo todas las herramientas, pero sí puedo escuchar y dar una acogida y explicarle que sería bueno tener una segunda ayuda con una profesional que tenga mayores capacidades, pero sí que sienta que no está sola, que sienta que es válida sus emociones, sus sentires y sus heridas, pero que tiene una solución y un camino. Y por lo mismo nosotras como institución, todos los profesionales y todos los que estemos dentro de nuestra institución tenemos muy clara esa misión y esa visión. Entonces, por lo mismo, para nosotras es súper sensible el tema de la salud mental, y por lo mismo nos ponemos tanto la camiseta en que sea accesible, no solo en un bono, sino que también con otras actividades, con educación, que al fin y al cabo va todo de la mano. Qué importante lo que mencionas tú respecto a la accesibilidad desde el punto de vista económico, ¿cierto? Para poder vivir estos procesos también de sanación que permiten quizás florecer nuevamente. Francisca, cuando la persona ya ingresa a APROFA, está con ustedes, trabaja con ustedes, ¿cómo se va desarrollando este proceso terapéutico? Y qué, más que es como hacer la invitación también a que las personas quizás que nunca han tomado terapia, que no saben lo que significa, puedan quizás interiorizar un poco de qué van a vivir. Bueno, como a modo de introducción un poco, igual el saber que no hay solamente una causa o un motivo por el cual una persona puede tomar la decisión de suicidarse o intentar hacerlo, sino que es multifactorial, si bien obviamente siempre es de la individualidad de cómo va a transitar el dolor que esté transitando, pero también hay otra serie de factores que tienen que ver con factores económicos, sociales, culturales, estatales, etcétera, a los que pudieran llevar a la persona a ya sentir una gran desesperanza y un dolor para poder querer ya no seguir viviendo. Entonces, si bien no podría yo decir algo estandarizado de cómo va a ser el proceso terapéutico, porque cada persona, cada individuo va a venir con su propio conflicto finalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo se abordaría una persona que quizás está con una ideación o que ya ha cometido quizá algún intento suicida? Sería indagar primero en ese dolor, en esa problemática, que el motivo de consulta que se le dice como en psicología. Y serían como las primeras sesiones, se hace un psicodiagnóstico, entonces tú vienes, ¿cierto? Y uno le pregunta finalmente a la persona cuál es la razón por la que viene.
y ahí hacemos un estudio, ¿cierto?, de ese primer motivo de consulta. Y a veces la razón no es esa. Claro, a veces viene con una razón y que tiene una razón de trasfondo y que eso se va viendo a la vez de un proceso psicodiagnóstico. En mi caso generalmente son de 3 a 5 sesiones de un proceso psicodiagnóstico donde se aborda finalmente la problemática, pero también tu vida, porque no podemos intervenir en algo que yo no conozco. Yo no puedo decirte, yo voy a tener esta intervención contigo si yo no sé nada de ti. Entonces, ese sería como el primer paso en lo que habría que indagar en una situación, o sea, en una atención psicológica. Pero ahora, en los casos más críticos, como alguien que realmente está en una crisis de salud mental con riesgo suicida, quizá no vamos a adentrarnos tanto en un psicodiagnóstico extenso de tu infancia, por ejemplo, al tiro, sino que más se trata de la contención. Entonces, quizá el estabilizar a la persona también es importante y no hay que dejar de lado que a veces también hay que derivar a otros profesionales de la salud mental, como serían los psiquiatras, y ellos evaluar si requieren de alguna medicación o no. Pero yo creo que en una primera instancia sería un lugar de acogida y de contención. A mí me pasa esto que es como... yo era de las que no creía en terapia. Porque ¿para qué si uno tiene amigos? Po? Pero al final, es que yo creo que como que todo es como, oye, pero ¿qué si me desahogo con mi amigo y a mí? Pero es como contar una película a alguien que no ha visto la película. Porque si yo te cuento mi película, tú ya cachas los personajes. Primera temporada, segunda temporada. Pero cuando tenés que ir a contar la película a alguien que no sabe, que no ha visto la serie completa, oye, pero es que el personaje que está en la 5ª temporada viene de la temporada 1, po. Sí. Y hay precuela, y hay spin-off. Entonces yo creo que igual verlo de una manera mucho más lúdica y acercar también esto de lo sano que es hablar, de lo sano que es ir a las consultas y de buscar ese apoyo, porque yo no quiero dejar pasar tampoco esta oportunidad de lo que ocurrió con Antonia Barra, de una situación de una violación que termina lamentablemente con un suicidio. Claro, y que me imagino que pasa mucho en la consulta, Marce, de que uno como mujer muchas veces normaliza ciertas conductas de la pareja, del pinche, del amigo, del que sea, y quizás en la consulta nos enteramos que fue una violación. Claro. Ha pasado y es súper duro porque está tan naturalizado, normalizado, que cuando uno comienza a hablar de consentimiento, es cuando prende una lucecita y las personas reaccionan. De hecho, hay que recordar que la ley Karim nace también a partir de un caso de acoso laboral también respecto de una trabajadora que terminó en suicidio. Entonces, acá potente en nuestro país. Es un tema, Rodrigo Zamudio también, ¿se acuerdan el caso? Entonces, hay situaciones que han desencadenado situaciones, o sea, que de alguna forma visibilizan la realidad que vivimos en Chile respecto de cómo todas estas situaciones pueden afectar nuestra salud mental también. Sí, son situaciones que han calado hondo en nuestra sociedad y por lo mismo es bueno hablarlo. El primer paso siempre es hablarlo. A veces dentro del box uno va conversando situaciones y se va dando cuenta y uno lo verbaliza y pregunta. Y claro, la respuesta de nuestra usuaria es como, oh, no me había dado cuenta. Entonces ahí, de a poco uno comienza a hablarlo y se empieza a ser más crítica de lo que está viviendo. Y ahí es cuando nos apoyamos harto también de la atención psicológica, porque hay que dar herramientas para entender qué es lo que está normal y cuándo estoy realmente siendo abusada. Claro. Teniendo en cuenta que el abuso sexual o discriminación o violencia sexual en general es uno de los factores de riesgo para estar ideando o generando un suicidio, además de otras situaciones de riesgo. Sí, por eso es tan importante lo que están haciendo desde APROFA. Chiquillas, un gustazo que nos hayan podido acompañar. Sí. Felicitaciones además todo lo que están haciendo por temáticas de salud mental. Ahí están las redes sociales, ahí para que las puedan buscar y agendar su visita. Ahí está el sitio web, porque no solamente acá en el Bio, sino a nivel... Así es, ya lo estamos viendo en pantalla, aprofa-Chile, su sitio web, para que puedan conocer el gran trabajo que realizan y sobre todo de cómo cuida la salud mental de muchas personas de nuestro país y de nuestra región, considerando que es mucho más accesible también poder tener contacto con usted. Así que muchas gracias, Marcela y Francisca, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por invitarnos.